con los pueblos indígenas. Por ejemplo, la creación de las TCOs o las TIOCs en la actualidad, que a día de hoy no hay algo fundante. Mira que cuántos pueblos indígenas a día de hoy están buscando una autonomía indígena. Lo que sabía, por ejemplo, eran solo 13, mientras que más de los 400 o demás han optado por ser municipios. O sea, obviamente es alguien que desde la postura legal uno entendería que es aquel que ha destrozado cualquier indicio de indigenismo, de la reivindicación del indígena que podría haber. Y el caso del TIBNIS es paradigmático porque prácticamente se toma la visión más europea, capitalista, industrializadora, y no se toma en primer lugar el respeto a las comunidades que habrían ahí. Por ejemplo, hay muchos se van a terminar desilusionando. El proyecto del cambio de la ley de participación popular a la nueva ley de descentralización prácticamente es una reconfiguración de todo lo que ha dejado el gonismo. Hasta lo que me parecería a mí, ya muy atrevido esta propuesta, que mucho de lo que hace el proceso de cambio casi no es nada original, ¿no? O sea, más allá del nombre y el simbolismo, mucho de eso es una réplica y cambio de nombre de lo que ya existía en el gonismo, sino que aplicado con muchas más falencias, mucho más gasto público, que es lo que implica para mí el denostar a su gobierno. No es netamente una obsesión racista que uno vería en estas figuras, simplemente es los análisis que uno podría hacer del gobierno del proceso de cambio. Hay bastantes, he nombrado dos, pero si podríamos analizar más a fondo, encontraríamos más contradicciones de lo que era una propuesta de un gobierno que se enfocaba tal vez desde un espectro más indígena, lo que termina siendo una copia mal hecha de un proceso neoliberal. Gracias. Bien, procedemos con a quién José Estrelli estaba y luego Anatoly. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, tengo tres puntos que estaba revisando. Uno, con lo último que hablaba el compañero Adrián desde México, me recordó, mencionaba sobre Franz Fanon, donde él indica que el colonizado tiene eh, ese complejo de inferioridad, ¿no? Y mencionaba que hay que retomar la identidad cultural, algo similar a lo que mencionaba Freire, que tendríamos que volver a recuperar esa identidad o buscar la identidad cultural que se perdió con el tema del colonial, la colonización y demás. Pero estamos hablando que esto ya pasó hace más de 200 años y nosotros aún seguimos buscando esa identidad nacional. Eso quiere decir, aún nos falta, pero no estamos tampoco muy lejos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos matices que se nos vienen desde ya generaciones atrás nos dan datos que a veces son muy duros, ¿no? Como ya mencionaban sobre el tema de los apellidos, el tema de los nombres, de qué región eres. Por ejemplo, cuando Juan Manuel estaba hablando sobre el, en la exposición de esa identidad nacional, esa cultura, ese sentimiento nacionalista, creo que el sentimiento más nacionalista se tiene únicamente en hablemos del Departamento de La Paz. Es el que más nacionalismo tiene, ya que las demás regiones, en una fecha específica, por ejemplo, como el 23 de marzo, Día del Mar, es en el lugar donde pareciera feriado nacional, porque hay marchas, desfiles por todo lado. En cambio, en los demás departamentos, si bien lo hay, no existe ese sentimiento de nacional, de recuperar el volver al Pacífico y demás. Hace años hablando con unos amigos que viven en Santa Cruz, a ellos básicamente les iba y venía, digamos, el tema de volver a luchar por el Pacífico o luchar por el Chaco. No, ese sentimiento solamente lo tienen los collas, ¿no? Nos decían en tono de burla, ¿no? Porque nosotros el Camba es más regionalista, decían, y empezaban a hacerse la burla con el tema de la media luna y demás, que eso muestra, por ejemplo, ese sentimiento que se tiene
incluso entre regiones, es muy diferente. No vamos a llegar a un consenso en un corto tiempo, nos tomará un par de años tratar de solucionar el tema de la identidad, porque como en algún momento lo decía Heinz, se ha folclorizado el tema de la cultura popular, de la Pachamama y demás eh, culturas ancestrales que tenemos aquí en la región, en nuestro país, pero básicamente es la folclorización que se ha realizado, ¿no? En ese punto, entonces nosotros sí tenemos una relación un poco más adversa en el tema de sentirnos inferiores. Lo mismo decía Juan Manuel cuando vino la selección argentina, acá todos eran argentinos, pero ¿por qué son todos argentinos y vas allá y hay esa xenofobia hacia el boliviano? Tomando en cuenta que, bueno, en mi caso particular, siempre que juega Argentina, quiero que pierda, pero la mayoría de la gente en Bolivia no, le gusta, ¿no? Es que es sudamericano y demás. Entonces ese sentimiento, primero tendremos el sentimiento nacional, ¿no? En otro aspecto, en otro punto mencionabas, estimado Heinz, sobre el fanatismo en el tema del fútbol. Allí tal vez te podría corregir porque el Napoli el 2023, después de 33 años, salió campeón de la Serie A y hubo casi 2 semanas de festejos donde hubo casi 100 muertos y 400 arrestados. Entonces, era un sentimiento, o la gente lloraba y demás. ¿A qué me voy con ese punto? En ciertos aspectos podemos decir que somos similares, por ejemplo, en el tema del deporte, en el fútbol, por ejemplo, ¿no? O cuando el Bayer Leverkusen el año pasado salió campeón de la Bundesliga, eh, entraron a la cancha, empezaron a llorarse, empezaron a cortar el arco, empezaron a romper, cortar el césped para llevarse los recuerdos de que este año 2024 hemos salido campeones, ¿no? Entonces, hay un sentimiento, sí, que nos podría llevar a algo más primitivo, si vale el término, de ese fanatismo donde ya no tenemos una razón, sino simplemente es la pasión. La pasión y la razón, básicamente, al parecer, no están, no vienen de la mano, son dos polos opuestos. Bueno, terminando ya con mi intervención, entonces, el punto fundamental sería, para concluir, sobre ese complejo de inferioridad, aún lo tenemos. Si algunos recuerdan un comercial específico que me hizo recuerdo, que es el comercial de Entel, voy a buscarlo para mandarles al grupo, sobre el 10 de Entel, que podías hacer llamadas internacionales. Entonces, el tipo que hacía el comercial, cuando llamaba a Argentina, empezaba a hablar con el acento argentino. Le llamaba a su familiar de España con el acento español. Entonces, desde ese hilarante comercial hasta nuestros días hay eh, ese síndrome, no sé si decirlo, que desde el coloniaje hasta la fecha nos sentimos inferiores y pareciera que somos el país que más inferioridad se siente tanto interna como externa. En la externa ya sabemos, pero en la interna les dejo un pequeño bosquejo tal vez. Por ejemplo, en las últimas elecciones que ha habido, donde ha ganado el MAS y en esta última donde ha ganado PDC, si tú le preguntas hasta a la señora que vende en el mercado, te va a decir que no va a votar o no votaría por el Evo, no votaría eh, por el PDC, no votaría por esos partidos. Te lo dicen, pero su actuar es otro. ¿Y por qué lo hacen? Porque les da vergüenza admitir que apoyan a cierto candidato, porque para ellos una cosa es decirlo y otra cosa es la acción, pero el decirlo para ellos, en mi parecer, es un complejo de inferioridad interna que tenemos. Decir que yo apoyo a Evo hoy en día es un complejo de inferioridad que la misma gente lo toma en cuenta, porque si tú hablas mal de uno de esos candidatos, la gente te va a dar la razón,
A ver, hagan el ejercicio, vayan al mercado y hablen con la casera y la mayoría, si tú hablas mal de su candidato, ellos te van a decir que te apoyan, pero su actuar va a ser diferente porque hay esa inferioridad arraigada desde la colonialidad hasta nuestros días. Gracias. Gracias a ti, José. Claro, aportas algunas cuestiones que también podrían abrir a otro tipo de aristas, abrir a nuevas, nuevos conversatorios. Siempre va a quedar la polémica, ¿no? Sobre incluso esto ya ampliando lo que es el complejo de inferioridad, no solamente hacia lo que es nuestra realidad o la realidad latinoamericana. Véase, por ejemplo, estabas poniendo el caso, ¿no? Que de lo que es el Bayern, la cuestión de equipos italianos, incluso entre ellos hay cierto, diríamos, no sé si llamarla discriminación, pero mínimamente diferenciación entre lo que son los, vamos a llamarlos, europeos nórdicos, que acabaría más o menos hasta la mitad de lo que es la actual Francia y lo que es los europeos de origen romano, que desde la vista de los europeos nórdicos, pues no, los otros sí son europeos, pero españoles, italianos y demás, tienen hasta para ellos los come pizzas o, bueno, tienen bastantes, diríamos, igual rasgos de que ellos se sienten superiores y bueno, todo lo demás tiene que seguir su curso, es la naturaleza y demás, que en ellos también hay ciertos complejos. Es bastante interesante hablar, por ejemplo, del caso de los españoles, cuando tú estudias algo de sus parlamentos, políticas y demás, o cómo es que ellos se desarrollan dentro de lo que es su cotidianidad, vas a encontrar que frente a lo que es la Unión Europea u otros, tienen, diríamos, incluso ciertos matices. A los españoles no se los ve, todos los europeos, incluyendo los italianos, no se los ve como completamente europeos por esos siglos que han tenido, entre comillas, vamos a llamarlas, de colonización de lo que ha sido el mundo islámico. Entonces, genéticamente incluso dice que hay diferencias que los distinguen de lo que son los otros europeos, los que no han sufrido esta influencia. Sin embargo, pues eso también podría entenderse de alguna manera como un complejo para ellos. ¿Y qué tal con esta teoría se pondría de que este complejo que ya ahí estaba dentro de ellos también se ha trasladado y se ha profundizado con el factor indígena acá en nuestras tierras? Entonces la cosa va acomplejándose más, ¿no? Siguiendo un poco la línea de lo que indicaba José. Anatoly también está pidiendo la palabra, entonces adelante. Y luego también Adrián está con la mano levantada. Hola, compañero Heinz. Adelante, Anatoly, te escuchamos. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario y empezar por el final. El caso que mencionaba el compañero anteriormente, las caseritas que nos venden cada día, todo lo que nos venden, nos van a tratar como a los locos y nos van a decir, sí, sí, todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque somos sus clientes. No quieren perder clientes. Y esto lo relaciono con una frase de Franz Tamayo que decía que el hombre aymara ve con indiferencia el drama de los mestizos que se encontraban ya en ese tiempo en una encrucijada existencial al no saber cómo llegar a merecer el mérito de ser españoles y no serlo, y al mismo tiempo la necesidad de sentirse superiores a los originarios siéndolo. Ese fue el drama, pero no el drama del hombre originario propiamente, que Tamayo define como una raza con peculiaridades para la guerra muy interesantes, una especie de vena fría que lo hacía especial como soldado. A lo que me refiero es a que, en mi opinión, el drama no corresponde al hombre originario como tal. El hombre originario sabe quién es. El que no sabe quién es el hombre mestizo.
Esto nos lleva inevitablemente a la conclusión de que la identidad en términos objetivos tiene todo que ver con la biología y todo que ver con la consanguinidad. Ahora, remitiéndonos a la cuestión de la señora,